Hola, soy Karen Moreno, periodista de Revista Factum, y esta es una nueva entrevista electoral. Y en esta ocasión nos encontramos con Claudia Ortiz, quien es diputada por San Salvador y la única legisladora del partido Vamos. Ella ingresó a la Asamblea Legislativa por residuo, siendo la diputada electa que menos votos obtuvo en San Salvador. Desde su curul ha sido una de las principales voces críticas del presidente en licencia Nayib Bukele, de su partido Nuevas Ideas y de abusos de poder cometidos por el oficialismo. A un mes y medio de las elecciones, solo el 2% de los salvadoreños dice estar inclinado por votar por Vamos. ¿Ve factible realmente volver a tener un curul en la Asamblea Legislativa? Bueno, hace 3 años las encuestas hablaban de un 0.2% a nivel nacional y hoy habla de 2% a nivel nacional. Pero recordemos que la elección legislativa no es una elección, son 14 elecciones diferentes. Entonces, es relevante ver los datos a nivel de departamento, ¿no? Y también creo que el trabajo que se ha hecho desde la fracción de Vamos ha sido muy visible. Prueba de ello es que estamos acá, ¿no? Para dar una opinión, para dar una postura en este contexto electoral. Y el trabajo que se ha hecho desde la Asamblea Legislativa ha sido un trabajo para representar no solo a aquellos que votaron por nosotros, obviamente, sino a todos los salvadoreños. Y desde el día 1 de la legislatura hemos estado representando diversos sectores que están luchando por causas bien importantes para la gente, tratando de poner límites, de haciendo las preguntas que incomodan a los funcionarios ahí en las mesas de comisión, haciendo un seguimiento pormenorizado del presupuesto general de la nación y haciendo esa labor de representar con lo que tenemos a nuestra disposición. Hay un curul, ¿sí? No hay una correlación legislativa, ningún otro partido lo tiene, ¿no? Solo el partido de gobierno. Pero con una sola diputada, con un solo escaño, hemos logrado un trabajo de representación y de visibilizar causas, de poner en agenda temas, y de hacer un trabajo de ponerle límites al poder, al menos divulgando lo que está pasando, contrarrestando el discurso oficial. Y imagínense qué podríamos hacer con más. ¿A qué cree que se deba esto que no aumenta más, digamos, esta opinión favorable con respecto a la oposición? ¿Cree que los votantes salvadoreños están más desinteresados a escuchar sobre la democracia? La democracia en El Salvador desde 1992 no ha logrado cumplir la promesa que hizo, que era una vida de dignidad para los salvadoreños. Entonces nosotros proponemos una visión de la democracia que ciertamente pasa por los procesos electorales, pero también pasa porque las instituciones funcionen limitándose unas a otras el poder que tienen, para que ese límite de poder sea una garantía contra los abusos de poder, abusos de los derechos de la gente y abuso del dinero público. Entonces, la democracia en sí, la gente tal vez como algo en abstracto no lo va a comprender, pero la gente sí comprende que se llevaron a su hijo inocente y que ninguna institución le da una respuesta, ninguna institución está para defender sus derechos. O la gente entiende que hoy tiene más miedo de opinar en redes sociales porque peligroso lo meten preso. Entonces, eso la gente sí lo entiende. Yo no puedo decir que no hemos despegado. Le he comentado que de hace 3 años para acá, antes ni siquiera nos ponían en las encuestas y hoy somos la voz de la oposición en El Salvador. Somos una de las voces más importantes que enarbola una alternativa de cómo se debería gobernar, de cómo deberían estar pasando las cosas en el país. Y una de estas cosas pasa por lo económico, pasa por qué políticas económicas y de protección social necesita El Salvador. Y lo hemos hecho, hemos ido dibujando esa visión de país que tenemos desde Vamos con las propuestas que hemos presentado en la Asamblea Legislativa. Aunque no las quieran tomar en cuenta, nuestro trabajo es darle a conocer a la gente, en primer lugar, cuál es nuestra visión de país y en segundo, también escuchar y representar cuáles son esas demandas que tiene la sociedad. En algún momento también se habló de que Claudia Ortiz podía ser una posible opción de candidata presidencial de una alianza opositora. ¿Fue alguna vez esta una opción? Nunca fue una opción para mí. Siempre tuve claro que en el 2024 la asamblea era la clave y desde el partido Vamos lo tuvimos también claro.
Sí han habido, digamos, personas que lo han dicho, que lo han puesto como una idea, ¿verdad?, en la palestra pública, pero yo siempre fui clara del principio diciendo que este no es el momento para eso. Sí, en algún momento me gustaría poder aspirar a un cargo de esa responsabilidad, porque creo que como proyecto político y como líder emergente que he sido en la política nacional, tenemos la capacidad de poder liderar eso. Pero en este momento, donde hay una elección presidencial que básicamente está blindada, es que ni siquiera ni siquiera han obedecido la misma, entre comillas, sentencia de su sala ilegítima. Es decir, se han pasado cualquier procedimiento, digamos, por alto, y es una elección que está blindada para que gane la opción inconstitucional, sí o sí. Entonces, claramente, la Asamblea Legislativa es la clave desde donde todos los que queremos algo diferente para el país, todos los que no estamos tan seguros, decimos, bueno, sí, han habido resultados, pero hay un montón de cosas raras, oscuras, no transparentes, que me hacen sospechar que esto puede ser más de lo mismo o pueden ser las mismas malas prácticas de poder. Toda la gente que ha sido afectada grandemente en sus derechos y que quieren algo diferente, que no sea lo mismo del pasado ni esto que es hasta peor. Toda esa gente tiene que saber que sí hay una opción para poder construir una alternativa. No va a ser en 2 meses, ¿verdad? El primer paso para lograr construir esa alternativa empieza con una elección legislativa diferente, con una asamblea legislativa diferente, una mejor asamblea, y desde ahí construir la alternativa para un siguiente ciclo electoral. Pero ahora va a ser más difícil con la reducción de diputados y también del sistema electoral. Sí y no, porque justamente esos cambios se han hecho por temor del oficialismo, porque si tuvieran un apoyo digamos, irrefutable, si la gente mantuviera el mismo nivel de entusiasmo hacia ese proyecto que prometía ser nuevo, que prometía hacer las cosas diferentes, y a la gente vio que son más de lo mismo o incluso peor, que también hay pactos con grupos de crimen organizado, que hay corrupción, que hay nepotismo, que hay abuso de poder. Entonces, obviamente, y es claro en las mismas encuestas, que el apoyo no es el mismo, y esa fue la razón de hacer esos cambios. Ahora bien, no todo se agota en una elección, y yo creo que esa es justamente la diferencia del proyecto Vamos en relación a cualquier otro proyecto político partidario que existe en nuestro país. Nuestro esfuerzo no se agota en una elección. Sí es importante, sí va a definir una cancha de poder, pero nuestro motor y nuestro entusiasmo, nuestra motivación tiene que ver con esas causas de la gente, con esas causas justas por una vida digna. Y queremos seguir caminando, queremos seguir luchando con la gente por esa vida digna. Temas de vivienda, temas de derechos humanos, temas relacionados a la justicia para los criminales y la justicia para los inocentes, el acceso al agua potable, tanta destrucción ambiental que pasa, por un lado, por beneficiar a algunos económicamente, lucrándose del daño a los derechos ambientales de toda la población, y que está generando temas gravísimos a nivel de seguridad alimentaria, de vulnerabilidad climática, etc. Pero ¿por qué cree que no hay una opción real entre la oposición? ¿Por qué es tan irrelevante y no puede haber alguien que le haga frente a la candidatura de Bukele? Es que no es algo automático, es un proceso, sí lo hay, pero es una fuerza que está en proceso, ¿sí? Y todo el descontento de la población, todo el desencanto de la población por ese proyecto oficialista que les mintió, que los utilizó a su misma gente. Si vemos las cosas solamente con un matiz electoral, obviamente va a decir, no hay nada que hacer, pero eso no se trata solo de la elección. Y o sea, estamos en una coyuntura electoral y tal. Entonces, no es que no hay una alternativa, pero no se agota en esta elección. Y esa alternativa hay que construirla, y vamos a llegar, lo vamos a construir, pero tiene un proceso, y para verlo más allá de lo electoral, que es el gran error de otros partidos políticos, ¿verdad? Decidir enfrentarse directamente. Y creo que hay que enfrentarse, pero con una estrategia más a mediano plazo. Hay que comenzar con una elección legislativa diferente, donde hay una posibilidad muy importante de poder lograr más espacio, porque hay muchos sectores que no han sido escuchados, muchísimos,
y quienes sí le hemos estado escuchando somos nosotros. Digamos que la estrategia de Vamos es ver más bien a mediano y a largo plazo. Claro, porque es la forma en la que se construye realmente un proceso político, ¿sí? Como partido político, como partidos políticos, si queremos seguir siendo relevantes, tenemos que entender que es más allá del tema electoral, que es más allá de un proceso nada más casi que de trámite, ¿verdad? De cada 3 años, sino que se trata de acompañar a la gente en sus luchas, de estar ahí, de sentarse con ellos, de construir propuestas con ellos, a pequeña escala, digamos, con propuestas puntuales, y a gran escala, a nivel de qué país queremos construir, cuáles son las grandes apuestas económicas, cuáles son los grandes acuerdos de país que tenemos que tomar. Yo creo que tenemos la visión clara. Nosotros apostamos a hacer una alternativa más adelante y poder poner las bases de un estado de bienestar en El Salvador. Y eso no lo tiene el proyecto oficialista. Todo ese trabajo debe ser muy difícil realizarlo desde la Asamblea Legislativa con ese ambiente que existe entre sus colegas. Usted trabaja todos los días junto a los diputados oficialistas, quienes muchos de ellos son jóvenes. ¿Cree que ellos son conscientes del país que están construyendo con sus votos y propuestas? Mire, no sé, ¿verdad? No sé si son conscientes o no son conscientes. Eso es un tema personal, ¿no? De cada uno, de cada uno de ellos. Es muy probable que en el fondo muchas de estas personas, y no solo diputados, alcaldes también, estén conscientes que están siendo utilizados, que les han utilizado y que no tienen escapatoria, porque el que disienta le toca casi que cárcel, ¿verdad? Y no podemos construir un país donde todos estemos representados de esa manera. Aquí la lucha también es por el derecho a pensar diferente, por el derecho a poder convivir y coexistir con diferentes visiones. Y eso logramos construir después de los acuerdos de paz, un país donde todas las opiniones y las visiones políticas eran válidas y podían ser expresadas libremente sin temor. Ahora eso casi está en riesgo, está en extinción. ¿Y cree que ellos actúen de alguna manera por malicia, fanatismo, o hay alguna otra razón por la que actúan de esa manera? Claramente siguen órdenes. Entonces, yo no creo que sea fanatismo, etcétera. Es simplemente que son instrumentos de las decisiones de otros. Entonces, la Asamblea Legislativa ha perdido toda su razón de ser, su naturaleza, de ser un órgano de deliberación de las decisiones del país, donde hay espacio para que todos los sectores puedan opinar y puedan proponer, dar insumos y puedan construir en conjunto. Yo no digo que la Asamblea Legislativa pasada trabajaba así. Claramente se han cometido muchos errores, han habido muchas deficiencias y ha habido mucha corrupción. Yo estoy hablando de la Asamblea Legislativa que Vamos quiere construir y que a mí me gustaría liderar, ¿verdad? Y liderar una bancada también de diputados que vayan haciendo permear esta visión de trabajo legislativo en la Asamblea y poder institucionalizar una bancada de Vamos en la Asamblea Legislativa con el modelo de gestión que hemos implementado en estos casi 3 años. Le hago estas preguntas porque me parece interesante conocer más sobre cómo interactúa usted con sus colegas diputados, y también me interesa saber si ellos manifiestan tanto odio en privado como lo hacen en público, porque sí se le critica mucho. Pero ¿por qué es relevante eso? Es decir, no hay casi ninguna relación en la práctica, más que una cordialidad de buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Y el trabajo en comisiones y el trabajo en... Pero desde el día primero, ¿verdad? Esta bancada decidió renunciar absolutamente al diálogo, decidió renunciar absolutamente al debate, decidió renunciar absolutamente a escuchar, que la gente participe. Entonces, desde el día 1, esa interacción que podría ser importante en un parlamento para lograr acuerdos de país, no negociaciones bajo la mesa, no temas de corrupción, sino acuerdos políticos de país, no solo entre partidos políticos, sino los partidos políticos y los sectores sociales representativos, organizados y los no organizados también. Eso no existe en la Asamblea. No hay ningún espacio de interacción con ellos. Usted no puede dialogar con ellos. No existe. No existe. Y han habido esfuerzos de solicitar, mire, reciba a este grupo, mire, escúchele, usted que es presidente de esta comisión, ¿verdad? ¿Quieren hablar con usted? No hay, hasta la fecha no hay. Y no sé con qué cara le van a pedir el voto a la gente
para que les apoye si simplemente les han puesto una barricada de Razor, para recibir a sectores que luchan por causas justas. ¿Quién les ha recibido? Vamos les ha recibido, Vamos les ha escuchado, Vamos ha construido propuestas con ellos, les ha acompañado, ha sido su voz en la asamblea y la gente sigue llegando. Cada vez más se aboca a nuestro partido para pedirnos que seamos la voz de ellos en la asamblea legislativa. Antes de pasar a profundizar sobre las propuestas que tiene Vamos y usted específicamente como candidata a diputada, me gustaría referirme también a cómo ustedes han señalado la violencia política que se da justamente contra las mujeres. Pero el fundador y ex candidato presidencial del partido Vamos, Josué Alvarado, fue capturado por acoso sexual. ¿Como partido ustedes condenan esas acciones? Bueno, nosotros en el momento dijimos que no podíamos adelantar un criterio, ¿verdad? Porque si bien había una acusación, era en una sede judicial donde eso se tenía que dirimir y efectivamente eso fue lo que pasó. En ese momento, el que fue el fundador de nuestro partido y que fue secretario general dio un paso al lado y renunció tanto al partido como a la Secretaría General para no, digamos, involucrar en esa situación personal el partido político, que es un proyecto pues colectivo y no solo de una persona. Nosotros además hemos también hecho muchas propuestas en esa materia y hemos acompañado aquellas reformas que hemos considerado que son pequeños pasos, pero pasos importantes en la dirección correcta, y además hemos propuesto cómo se pueden complementar más. Entonces justamente apoyamos a todas las víctimas de violencia, de género también, y hemos demostrado con nuestro trabajo que estamos por esos temas. ¿De qué otras maneras han condenado ese hecho? Bueno, lo que hemos dicho es que en un contexto donde donde la independencia judicial está muy cuestionada, pues era justamente en esa instancia donde se iba a dirimir, pero sin la garantía de que finalmente se encontrara la verdad. Pero remitimos a esas instancias la decisión de la inocencia o culpabilidad del exsecretario general. Usted ha estado mencionando de que la oposición no ha estado abierta a escuchar las propuestas y tampoco han tenido mucho espacio de diálogo para poder discutir sobre estas. En este panorama, ¿qué puede ofrecer o qué puede aportar durante otros 3 años usted como diputada en la Asamblea Legislativa? Le pongo un ejemplo. Hace unas semanas conocimos que la Asamblea Legislativa trasladó $108 millones de diferentes carteras del Estado al Ministerio de Hacienda, ¿sí? Si esta diputada no alza la voz en la sesión plenaria, difícilmente se hubiera logrado conocer que en ese momento estaba sucediendo eso, traslado de $60 millones de educación al Ministerio de Hacienda, 7 millones de salud para el Ministerio de Hacienda y así, diferentes carteras. Y el destino de esto finalmente, según el análisis de nuestro equipo con los datos de transparencia fiscal, es que se ocupó para pagar deuda. Entonces, en 3 años más podemos seguir siendo la voz de diferentes sectores, seguir construyendo propuestas de políticas públicas, de leyes, de reformas, de también recomendaciones al órgano ejecutivo para poder ir delineando y poder ir generando una alternativa, como ya lo mencioné. Yo creo que este es un proceso político que le estamos poniendo a disposición a la ciudadanía que puedan acompañar. Se trata no solo de la labor que se puede hacer desde la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es una instancia donde se visibilizan temas, donde se visibilizan propuestas, necesidades de la población. Eso por un lado, pero por otro lado también somos un contrapeso al poder. Aunque no haya una correlación legislativa en este momento, estamos apostándole a que en los próximos 3 años sí puede haber una correlación diferente. Y esa es nuestra oferta. El pueblo va a decidir, pero una correlación diferente en la Asamblea Legislativa podría lograr muchas cosas. Las leyes que hemos propuesto, que benefician a muchos sectores, en cuestión de meses podrían empezar a hacerse una realidad si logramos un resultado electoral que permita, ¿verdad?, mayor correlación, mayor incidencia en la Asamblea Legislativa. Y el hecho de ser un contrapeso al poder, de poder hacer las preguntas a los funcionarios de cómo se está gastando el dinero, también es importante y tiene un valor en la opinión pública y en la construcción democrática y en la construcción de condiciones para poder tener una democracia de mejor calidad que la que hemos tenido y que la que definitivamente tenemos en este momento. ¿Qué haría diferente Claudia Ortiz en su trabajo legislativo?
Bueno, yo creo que ha sido un aprendizaje. Yo no tengo digamos, una respuesta en sí a esa pregunta, en el sentido que todo creo que ha aportado y todo ha abonado a un proceso de aprendizaje y de crecimiento, tanto como partido político, como funcionaria, como ser humano. No me arrepiento de nada, realmente. Creo que en cada momento hemos dado todo, hemos puesto todo el esfuerzo por la gente, por las cosas que hemos defendido, nos hemos jugado el pellejo, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. Y creo que lo que me gustaría es poder ir, digamos, elevando o acrecentando ese trabajo, multiplicarlo con más personas del partido que puedan también reproducir este modelo de gestión y también seguir tocando más temas, más sectores, poder seguir más ámbitos de la realidad nacional a donde podamos hacer una incidencia. ¿Y cómo luce Claudia Ortiz si no llega a reelegirse en la Asamblea Legislativa, pero además sin fuero y expuesta? ¿Va a mantener su lucha desde otra trinchera? Como siempre lo he hecho. Esos temas y esta forma de trabajar no es algo nuevo para mí, no es desde que soy diputada, sino que yo he trabajado por temas de país desde hace más de 10 años. Entonces es lo que siempre he hecho, ¿no? Y es lo que le ha dado también una consistencia al trabajo que hemos hecho. Vengo de la sociedad civil, he estado en la sociedad civil, comprendo los retos que existen, comprendo las causas, las necesidades que existen, y ahora con una visión muchísimo más amplia de tantos temas, de tantos sectores, de tantas necesidades, definitivamente en ese escenario me vería justamente siguiendo ese acompañamiento a la gente en esas luchas y trabajando aún incluso en ese escenario por construir una alternativa a lo que nos gobierna. Sobre este escenario en el que usted ni otros opositores logran suficientes escaños para limitar el poder, considerando pues la alta popularidad del presidente, también con la supresión de garantías a quienes critican el poder por el régimen de excepción, así como otras reformas que han hecho, la reducción de diputados y alcaldes. ¿Cómo se empieza a enfrentar este poder hegemónico? ¿Está El Salvador condenado a décadas de poder autoritario? No, no estamos condenados a nada. Tenemos en los próximos meses la gran oportunidad de poder cambiar eso, ¿verdad? Y no necesariamente va a cambiar 180 grados. Es un proceso histórico. Y quienes tenemos la oportunidad de ser actores de decisión y de acción en este proceso, debemos activarnos y debemos trabajar con esperanza y debemos trabajar además con realismo para poder lograr resultados. No estamos condenados a eso, considero yo. La gente está percibiendo también que sus derechos están siendo limitados. Y hay un grupo creciente de la población que empieza a exigir, a demandar que sigue. Okay, hay más tranquilidad, no necesariamente seguridad, ¿verdad? Pero hay más tranquilidad, hay un descenso de algunos crímenes, ¿no? Pero ¿qué sigue? Hay otros problemas. ¿Cómo vamos a hacer esto sostenible? ¿Cómo vamos a atacar las causas de la violencia, las causas de la pobreza, las causas de la migración? Entonces hay trabajo que hacer y hay cosas que construir. Entonces eso nos puede animar. Yo creo que no es el momento de desanimarnos y de cerrar la puerta y apagar la luz. Es el momento de luchar, es el momento de dar todo lo que tengamos, ¿no? Y de saber que son momentos decisivos. A mí me parece que hay muchas personas, hay muchos sectores que siguen dispuestos a luchar. Y ahí vamos a estar con ellos, acompañándoles a luchar. Y hay muchas personas, organizadas o no, que siguen en la lucha por una vida digna, ¿no? Que están luchando por llegar a fin de mes, que están luchando por poner comida en la mesa suficiente y nutritiva para sus familias, por tener una vivienda mejor, por tener agua. La gente está en eso, ¿no? Y eso nada lo va a detener. Ningún régimen, ningún dictador, ninguna asamblea de puyabotones, eso no lo va a detener porque la gente lucha por vivir y por vivir mejor. Entonces yo creo que ese motor es la mejor gasolina para cualquier proyecto político. Pero sí ve que viene una dictadura, porque las encuestas lo que dicen es que va a ganar Nayib Bukele. Bueno, se van a configurar situaciones, ¿no? Situaciones y correlaciones de poder que van a ir teniendo esas características.
Pero a ver, en otros pueblos que están sufriendo cosas parecidas, la gente sigue luchando, ¿o no? La gente sigue luchando. Entonces eso no nos tiene que detener. Creo que tenemos mejores condiciones para poder lograr mejores condiciones geopolíticas, económicas o de otra naturaleza, sociales, históricas, para que ese no sea nuestro destino. Y por eso estamos aquí, ¿no? Para que esa democracia que aspiramos no solo sea una democracia de elecciones, porque, a ver, en cualquier lado pueden haber elecciones, una democracia de equidad social, de justicia social, de una sociedad solidaria, donde el Estado tenga ese rol de redistribuir la riqueza y que la gente que más necesita pueda tener la oportunidad de la movilidad social, de la protección social. Pero tenemos que caminar con la gente, sentarnos con la gente y hablar con ellos y construir con ellos para poder ir teniendo esa posibilidad. Pero está hablando de que este es un proceso y que puede estar en construcción, pero los partidos opositores no se pudieron poner de acuerdo incluso para llevar una candidatura presidencial única. Claro, porque la visión era puramente electoral y por eso no nos metimos en la carrera presidencial, porque nuestra visión no es solamente electoral y creo que lo he dejado claro a lo largo de la entrevista, ¿no? No pudo haber un acuerdo porque no había un proyecto político detrás que unificara. Había un objetivo electoral y eso no es suficiente. Se necesita un proyecto político, una visión de país, un proyecto de qué vamos a hacer con las necesidades de la gente, ¿sí? Y lo que nos está gobernando, que es, nos quiere seguir imponiendo criptomentiras y abuso de poder y ilegalidades, de esa manera no se va a construir. Nosotros estamos proponiendo un proyecto de diálogo, de escucha continua y construcción con la gente, de atacar aquello que le duele más a la gente, al salvadoreño, a la salvadoreña, que es el bienestar económico, la economía familiar, las condiciones de justicia social, que son las que permitirían que la mayoría de la población pueda vivir un poco mejor, que los derechos de las mayorías puedan estar garantizados. Yo creo que hay decisiones que no se están tomando deliberadamente y nosotros sí estamos dispuestos a tomarlas. O sea, por eso fracasó, digamos, o no se concretó esta idea de unión de la oposición, porque no podía haber una unidad en un objetivo meramente electoral. Si no hay unidad en objetivos políticos, programáticos, de visión de país, difícilmente, ¿verdad? Y para lograr eso creo que hace falta mucho más diálogo, no solo estar pensando en la carrera electoral y hacer una construcción no solo entre partidos políticos, sino, como ya lo dije, con los sectores sociales que son los que han venido dando la lucha desde hace décadas. Usted en su discurso pareciera que tiene mucha esperanza con respecto al futuro, pero no tiene miedo de este panorama, ya que seguramente con respecto a lo que dicen las encuestas y demás, posiblemente no llegue a haber oposición en la Asamblea o va a ser muchísimo más reducida y usted se va a encontrar sin los privilegios de ese puesto, de ese curul en cuanto a la protección que pueda tener. Entonces no tiene miedo con respecto a esa coyuntura o ese panorama. Y tienen miedo los periodistas, y tienen miedo los líderes sociales, y tienen miedo los sindicalistas y los ambientalistas y las madres que piden justicia. Yo creo que el miedo es algo generalizado. Pero no se trata del miedo, se trata de qué hago con ese miedo, ¿me paraliza o actúo a pesar de eso? Ya vemos muchos haciéndolo, usted lo hace, ¿no? Lo hacen los periodistas, lo hacen los líderes, lo hacemos todos. Entonces el miedo es un factor, pero ¿qué hago con eso? Es lo que hace la diferencia. Okay. Finalizamos entonces la entrevista. Encantada. Muchas gracias.